Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? El maldito Thanos. Aquí lo tenemos, ¿no? El escenario que yo creo que todo el mundo estábamos esperando cuando se anunció la campaña de la sombra del titán loco. Em, Iba a empezar a barajar, pero creo que primero deberíamos empezar leyendo cómic. Realmente este es uno de mis escenarios favoritos. Yo creo que el de muchos es por fin ese escenario en el que nos enfrentamos al que yo creo que es el villano mejor hecho en todo el UCM. Incluso os diría que en cualquier tipo de cine de superhéroes me parece el mejor villano junto con el Joker de Heath Ledger. Am, Enorme, ¿no? Enorme. O sea, ya Thanos era un personaje importante en Marvel. Yo creo que después del UCM gana incluso enteros, ¿no? Y con el guantelete y con esas imborrables Infinity War y Endgame que fueron increíbles. Y aquí, digamos que es un universo paralelo, al igual que los cómics, que tiene similitudes, pero no son exactamente iguales. Pero este escenario lo queríamos jugar todos, gente. Y por fin está aquí, este especie de final de campaña anticipado. Estábamos defendiendo la torre. Que no pase ninguno, Vengadores. No podemos dejar que se apoderen de la gema. Aquí llega la caballería, Capi. Los guardianes os ayudaremos. Este es uno de los motivos por los que yo siempre recomiendo que juguemos primero Cráneo Rojo, después Guardianes y después esto. Porque digamos que en este escenario y en esta campaña se unifican las dos campañas anteriores. En el primer escenario defendíamos el hecho de defender la tierra de Cráneo Rojo que se veía hecho con la gema de la realidad. En Guardianes defendíamos al universo de Ronan, que se quería apoderar de la gema de poder, y en este caso ahora tenemos a Thanos, que ya tiene 4 y se quiere apoderar de esas dos gemas que precisamente estaban en las campañas anteriores, ¿no? Justo a tiempo, Quill. Spectrum, localiza la gema. Ya voy. Demasiado tarde, Vengadora. De hecho, mirad, no es casualidad que una heroína sea Vengadora y el otro héroe de la caja sea Guardián, ¿vale? O sea, quieren unificar esos dos terrenos que han ido avanzando, uno paralelo al otro, en esta campaña. Capi, tenemos un problema. Thanos acaba de teletransportarse a su nave con la gema de la realidad. Si Thanos ya tiene todas las gemas, estamos condenados. En Sapiencial, Loki robó la gema, se la dio a Thanos, la que quedaba en Sapiencial, y en la Tierra, pues Thanos acaba de robar la que faltaba, ¿no? No si actuamos deprisa, le llevará un tiempo dominar el poder infinito. Ataquemos pues, todos a una mientras aún podamos. Vengadores, reuníos. Esta es la frase que estábamos todos deseando escuchar. Oye, Quill, nosotros cuando tendremos un grito de guerra molón, soy Groot. No, eso solo te vale a ti. Soy Groot, ahí tenemos a nuestro querido Groot, ¿no? Que tanto cariño le cogí jugando la campaña de Guardianes. Y aquí tenemos la preparación de la partida. Me encanta esta ilustración de Thanos sentado en el trono. Piratear los sistemas de santuario se pone en juego. ¿Qué es esto? Esto está genial también. Creo que incluso se hace mejor en el próximo escenario de cómo convergen mecánicas y lore, o digamos escenario en sí. Pero aquí ya estamos viendo una mejora muy, muy grande, ¿no? De primero, para poder hacerle daño a Thanos hay que entrar en Santuario, en su nave, si no, no se le puede hacer daño. Pero para entrar en la nave primero hay que piratear los sistemas de defensa. Entonces, bueno, pues un poco las mecánicas ya te van guiando por qué cosas hay que hacer a lo largo del escenario, ¿no? Para derrotar a Thanos primero tenéis que desactivar las numerosas defensas de su nave. Vale, si Cosmo está en la reserva de campaña, que sí, lo ponemos en juego, controlado por nosotros. Si violación de seguridad está en la reserva de la campaña, se añade al mazo de encuentros, que no es el caso. Si Shawarma está en la reserva de la campaña, se añade al mazo, se baraja. Si Cisne Negro, que no es el caso, está en la reserva de la campaña, se pone enfrentada, nada. Y si la Torre de los Vengadores, recordad que la torre se nos quedó a 1 de daño. Si hubiese 1 de daño más, se infligirían 3 de daño a cada superhéroe. O sea que muy bien, muy bien. El hecho de haberla podido defender hasta el final. Vale, pues vamos a barajar y os leo las gemas del infinito, el plan principal de Thanos. Dice, Thanos ha reunido las 6 gemas del infinito y las ha encajado en el guantelete. Ya no le resta más que aprender a dominar su poder para llevar a cabo su plan genocida. Vale, aquí realmente yo creo que no lo acaba de explicar, pero es un poco el mismo plan que tenía en el UCM, de querer exterminar a la mitad de la población. De hecho, si saltamos al plan 2B, tampoco voy a hacer muchos spoilers, pero es importante, el 2B implica el chasquido de Thanos. Entonces, normalmente jamás me salta el plan 2B porque Warlock es una maldita fiera, es muy difícil que salte, pero si salta, bueno, pues también mola, ¿no? Que podáis ver el chasquido de Thanos y que tengamos que pelear contra Thanos con el chasquido
con el chasquido hecho. Cuando se muestre esta carta, pone en juego la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros, o sea, del mazo de la gema del infinito. Busca el plan secundario santuario y se muestra, que es este, que nada, simplemente Thanos no puede sufrir daño, pues eso, porque hay que entrar primero en la nave. También tiene algo santuario bastante curioso que yo no suelo utilizar, que cuando se derrote esta carta dice: cada jugador puede gastar hasta 3 recursos de fuerza de su mano. Inflige 2 de daño a Thanos por cada recurso que se haya gastado de este modo, y este daño ignora la carta de estado. Yo normalmente tengo mejores cosas que hacer que andarle pegando o gastando recursos. Pero bueno, depende un poco del héroe también. Mención especial a las gemas, que son preciosas. Vamos a mostrar la primera. Sería la gema de la mente. La única pega que yo le pondría, bueno, pega no, la cosa que le haría mayores, las hubiese hecho foil, gente, de esto que la viras un poco y brilla, porque realmente la ilustración se presta bastante a ello, me parece la mejor ilustración de todo Marvel Champions. La mente nos dice: la gema de la mente confiere a su propietario facultades psiónicas casi ilimitadas. Ok, vale, creo que esto no lo he barajado, vamos a barajar. Y Thanos nos dice: pronto conoceréis la derrota. Pues nada, aquí el plan es muy sencillo. Primero, piratear los sistemas. Además, esto ya lo hemos hablado en otros escenarios. Al derrotar los planes secundarios solemos tener ventajas. En este caso, al piratear los sistemas nos deja buscar una carta que nos dé la gana de todo el escenario, o sea, de todo el mazo. Y eso es bastante importante, la verdad. Tiene un icono de crisis. Yo creo que a veces los iconos son pegas, pero otras veces también son guías, ¿vale? De decir: oye, pues te lo estoy dejando muy fácil. Si no te dejo intervenir en el plan principal, si no te dejo hacerle daño al villano, ¿por dónde hay que empezar? Por aquí. O sea, es, bueno, una manera de guiar muy sencilla, ¿vale? O sea, aunque sea la tercera campaña, es muy jugable para personas que estén empezando, ¿eh? Warlock lo ponemos en alter ego y, como siempre os digo, deseadme suerte. Esta partida se la quiero dedicar a Daniel, ¿vale? Que me dijo que no confiaba en Adam Warlock, y me parece increíble que a día de hoy aún haya gente que no confíe en Adam Warlock. Bueno, sois todos muy participativos en los comentarios y eso os lo tengo que agradecer. Pero bueno, hablando con Daniel me hizo, bueno, mucha gracia, ¿no? Que los dos tenemos como una mirada muy diferente de qué es Adam Warlock. Para mí Adam Warlock con mesa montada es el mejor héroe de todo el juego y bueno, pues Daniel no las tenía todas consigo, así que vamos a dedicarle esta victoria, porque va a ser victoria, a Thanos. Se la vamos a dedicar a Daniel. Vale, pues aquí tenemos muy buena mano con esto, con esto, incluso con despejar la zona y con María Gil. Vale, vamos a darnos la vuelta. Lo primero que voy a hacer ahora es jugar de un modo u otro. Hay un par de planes secundarios bastante interesantes para aplicar con de un modo u otro aquí. Uno es los tributos, no, porque nos comemos carta de encuentros al derrotarlo. Uno es uno de Thanos, otro tributo, que es este, el trono del titán. Y el otro es la Orden Negra. De momento voy a pillar el trono del titán. Desde su salón del trono, en las profundidades de Santuario, Thanos urde un plan para destruir todo lo que existe. En las profundidades de Santuario, o sea, tremenda nave que tiene que tener este tío. Cuando se derrote esta carta, elige una gema del infinito y la descartas, ¿vale? Entonces, pues le vamos a hacer que la gema de la mente no la pueda aplicar en este primer turno y eso nos va a ir muy bien. Vamos a poner un tercer plan secundario. Entra con 2 de amenaza. Colocamos la amenaza, robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Vamos a primero intervenir con Cosmo y con Warlock aquí. Quitamos 3. Daño en Cosmo. Ahora nos dice que cuando se derrote cojamos una carta de nuestro mazo. Dejadme ver qué tenemos por aquí. Creo que me voy a ir a por el segundo sentido místico. Lo pagaría con 2. Con 2 pagaría el otro sentido místico. Descartamos una. Robaríamos 2 cartas. Sí, yo creo que es lo más óptimo. O sea que vamos a
Vamos a buscarla. La capa también sería muy interesante para podernos estar defendiendo, pero al final, si estamos robando 2 cartas por turno, vamos a llegar antes a la capa que al sentido místico si elegimos ahora la capa. Vale, pues nada. Nos dice que además de que cada jugador busque una carta en su mazo en su playa de descartes y la añadamos a nuestra mano, ahora hay que darle la vuelta a esto y, ojo, protocolos de defensa. Habéis activado sin querer los sistemas de seguridad de santuario. Maldita sea, ¿qué has hecho, Tony? Vale, pues han activado aquí los protocolos de defensa, interrupción obligada. Cuando termine la fase de los jugadores, coloca un contador de bloqueo sobre esta carta. Si hay 2 contadores de bloqueo sobre esta carta, cada jugador añade a su mano una copia de la obligación de calambrazo y retira esta carta del juego. Vale, ok. Vale, pues no nos queremos comer el calambrazo. O sea que... A ver cómo hacemos esto. Por 1 y 2 jugamos un sentido místico. Por 1 y 2 curaríamos de 1 a nuestro héroe. No es el caso. Vamos a jugar el segundo sentido místico. Me voy a descartar de despejar la zona para quitar 2 de amenaza de aquí. Entonces ahora robamos... Bueno, vamos a hacer esto primero. Cuando se derrote esta carta, descartas una gema, ¿vale? Le vamos a poner el descartas en paralelo también. Yo creo que es la mejor manera de que se entienda. Y ahora robamos 2 cartas. 1 y 2. Vale. Yo creo que por 2 podemos bajar a María Gil. Robamos una carta y nos viene genial para pagar el chaleco. Ahora intervenimos aquí de 2. Lo dejamos bastante preparado y ponemos daño en María. Así que bastante buen primer turno. Thanos es de los que aprieta, pero bueno, te da situaciones para poder aprovechar tú también tus turnos. Y nada, vamos a robar. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Buah, el hechicero, perfecto. Perfecto. Hechizo escudo, no sé si la vamos a necesitar, pero bueno. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, vamos a dar turno. Ahora hay que poner el bloqueo, ¿vale? Primero. Si salta 2 nos vamos a comer el calambrazo. Esperemos que no salte. Bueno, es un 1, ¿vale? No sé muy bien por la iluminación y porque el dado es transparente, pero bueno, sé que confiáis en mí. Vamos a poner una amenaza sobre el plan principal. Ahora, Thanos nos atacaría de 3. Si descarto hechizo escudo, corremos el riesgo de descartarnos de cartas importantes en este primer ciclo. Pero aún así podríamos recuperarle el descarte. Yo creo que es una opción bastante interesante, ¿no? Pasa que estamos bastante justos de cartas. Hmm. Nada, yo creo que conviene defendernos con María Gil. Ataca de 3, de 4. María cae derrotada. Ahora respuesta obligada, después de que el villano se active, resuelve la capacidad especial de la gema. De no ser así, pone en juego la primera carta de la parte superior. Aquí tenemos la gema del tiempo. El propietario de la gema del tiempo puede someter el tiempo a su voluntad, acelerándolo, ralentizándolo o incluso invirtiendo su curso. Vale, y carta de encuentros. La armadura de Thanos. Vale, vamos a colocarla por aquí. La armadura de Thanos nos dice que cuando Thanos va a sufrir cualquier cantidad de daño, reduce esa cantidad en 1. Después de que un héroe realice un ataque básico contra Thanos, gasta 2 recursos, energía y fuerza, descarta esta carta. Vale. Ok. Bueno. De primeras creo que voy a intervenir con Cosmo aquí. O sea que esto ya se derrota. Ya nos aseguramos que no nos comemos el calambrazo. Hemos evitado las defensas por completo. Vamos a ponerle el daño derivado a Cosmo.
Me voy a descartar de agente Coulson. Ok. No, me voy a descartar de hechizo escudo. Curamos 1 de daño a un aliado, que va a ser Cosmo. Robamos 2 cartas. 1, 2. Vale. Voy a intervenir de uno aquí. Se queda... Perdón, lo hice mal. Por 3 vamos a bajar a Coulson. Nos buscamos la planificación. Aquí está, barajamos. Y ahora voy a sacrificar el combo por ponernos ya el hechicero supremo. Vamos a intervenir de 2. Se queda 1. Daño en Coulson. Yo creo que va a quedar más chulo el escenario si ponemos los aliados siempre así por delante para protegernos. Estos son mejoras todas que no hace falta que se giren. O sea que casi hasta las puedo poner así todas juntas. ¿Se entiende? Robamos 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el hechicero supremo, que ahora robamos una más. Y enderezamos. Vale. Mundo alma y vara kármica. Ok. Vale, pues una amenaza. Ahora, Thanos nos ataca. Nos vamos a defender. Defendemos de 3 por el chaleco. Ataca de 3. Descarta un aliado o una mejora que controles. Buah, pues esta sí que duele, ¿eh? Me voy a descartar de Coulson porque Cosmo, si lo perdemos, abandona el juego. Y bueno, pues a las malas siempre se podrá recuperar a Coulson. Y ahora nos pega de 3, defendimos de 3, no nos hace daño. Y ahora se aplica la gema del tiempo. Descarta las 4 primeras cartas de tu mazo, coloca una amenaza sobre el plan principal por cada tipo distinto de carta que se ha descartado de este modo. Vale. Evento 1, mejora 2, evento 2, aliado 3. Vale, pues se va a ir a 5 el plan principal. Está a 12. Bueno, hay cierto margen cuando se empieza. Carta de encuentros, ¿qué va a ser? Tenemos sangre de sobra. Cuando se muestre esta carta, cada esbirro que esté enfrentado a un jugador se activa contra ese jugador. Cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro busca un esbirro orden negra en el mazo de encuentros en su pila de descartes y lo pone en juego enfrentado a él. Aquí tendríamos a medianoche, que es de lo mejorcito que puede haber, la verdad. Me voy a poner a medianoche directamente. Porque no hace nada. Simplemente pega de mucho, pero espero podérmela quitar de encima. Busca el mazo de encuentros, pila de descartes, lo pone enfrentado a él y nada más. El mazo de encuentros que no hace falta. Ok, nos toca. Voy a... Bueno, primero habría que robar. Bastante importante. Voy a pagar 2 para jugar la vara kármica. Curo de un daño a un aliado, que va a ser Cosmo. Astras, no. Pero lo tengo que pagar de otra manera. Lo voy a pagar con la perfidia. Con la antiperfidia y con innovación. ¿Vale? Me tengo que quedar una carta de aspecto en mano para poder hacer la batalla de combate. Por 1 juego el mundo alma. Ahora pego con... Pego de 2. Joder, ¿cómo estamos? Pego de 2
pongo un daño en Cosmo. Ahora me voy a descartar de esto. Curo de una Cosmo. Vamos a robar 2 cartas. 1, 2. Vale. Creo que tengo por aquí, juraría, el ataque mágico. Ah, es que por eso estaba dudando. Por eso me equivoqué ahora. Pues estaba dudando si intervenía o no. Porque sabía que tenía el ataque mágico. Lo hice mal, lo hice mal. Podía haber aprovechado de otra manera, ¿eh? Bueno, da igual. Por uno, vamos a jugar magia cuántica para buscarnos el ataque mágico del descarte. Como hemos pagado con determinación, quitamos una amenaza de aquí. No vamos a hacer la disparada de gastar recursos de fuerza. Esto se va a la zona de victoria. Lo dejo por aquí. Y ahora simplemente pagamos uno, jugamos ataque mágico. Bueno, no está tan mal porque así solo tenemos que descartar 3 cartas. Descartamos 3. Shawarma, Ángela y pedir ayuda. Porque se descartan hasta 5. Con 3 a nosotros nos llega. Vale, así evitamos descartar la capa a lo mejor. Vencimos a medianoche próxima. Y Cosmo está curado, ¿verdad? Porque lo hemos curado con la innovación. Y luego descartando entrenamiento defensivo. Vale. Vale, ya estaría. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Carta de encuentros. Vamos a ponerle contador al mundo alma. Y barajamos. Vale, pues nos quedó la capa para el final. La verdad es súper importante la capa. Pero bueno, así hemos montado mesa bastante bien. Bastante bien. Ups. Vale. Cortamos. Robamos una más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezamos. Amenaza. Entonces, ahora Thanos nos ataca. Yo creo que ahora sí que podemos utilizar el hechizo escudo. Ataca de 3, de nada más. Hechizo escudo, descartamos 3 cartas. 1, 2, 3. No nos hace daño. Ahora habrá que sacar gema. Va a ser la gema de la realidad. Toda realidad se doblega al poder de la gema de la realidad y a la voluntad de quien la posee. Nos va a hacer descartar aliado mejor apoyo. O sea que va a haber que meter alguna mejora chorra o algo. Porque no quiero descartar Macosmo. Y doble carta de encuentros. La primera. Dale a Thanos una carta de aumento boca abajo. Vale, pues vamos a ponerle carta de aumento. Las cartas de aumento, joder, esto se nos acumulan aquí las cosas de Thanos. El guantelete, la armadura, el aumento y el casco. Bueno, pues si necesitaba más, aquí tenemos todo, ¿vale? Ahora Thanos tiene represalia también. Joder. Vale, ok. Pues nos tocaría. Así que voy a intervenir de 1 por 1 y 2. Me voy a bajar la capa. Me voy a descartar de esto para darme +1 a mis stats. Me enderezo. Robo 2 cartas. Vale. Vamos a jugar de un modo u otro. Buscamos, porque juraría que aquí no está, ¿no? El plan secundario. No, de la orden negra. Vale, pues vamos a buscar el plan secundario de la orden negra, que es el último que cunde, ¿eh? Ya no quedan más. Hasta que no le demos la vuelta al mazo de Thanos, ahora mismo ya no cunde nada más. Vale. Y habrá que empezar a descartarle a este señor las mejoras, porque si no se va a volver muy loco. La Orden Negra. Thanos ha reclutado a los mercenarios más peligrosos de la galaxia para formar la Orden Negra. Aquí los tenemos a todos. Me encanta esta ilustración, la verdad. Está súper chula. 2 de amenaza. Mientras haya en juego un esbirro de Orden Negra, no podrá quitarse amenaza de este plan. Vale.
tenemos que robar 3 cartas. 1, 2, 3. Ahora vamos a intervenir con Cosmo. Esto cae derrotado. Daño en Cosmo. Voy a pegar de 2 a Thanos. Entonces, cuando Thanos vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, reduce esa cantidad en 1. Se hace 1, ¿vale? En vez de 2. Y nos comemos la represalia. Nos comemos 1. Ahora, después de que un héroe realice un ataque básico, y aquí lo mismo, descartamos 2 de fuerza, 1 de rayo y 1 de mente. La zona de silencio me la quiero quedar y algo para pagarlo también. O sea que mente y fuerza para quitarle el casco. Rayo y fuerza para quitarle la armadura. Y la pena es que no voy a poder jugar zona de silencio. Eso podría saltar realmente si nos toca un mover ficha. Pero es que si no, esto nos va a hacer descartar algo muy valioso de lo que tenemos. Voy a jugarme esto. Me duele muchísimo, pero me lo voy a tener que jugar así. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espero que no salte, ¿eh? Si salta... Si salta se nos complica mucho esto. 5, 6. Vale. Una amenaza. Se va a 6. Ahora Thanos nos ataca de 3. Tiene doble carta de aumento. Nosotros defendemos de 4. Ataca de 3. Dale a Thanos una carta de estado duro. Vamos a colocarle el duro a Thanos. 3. Y si el daño causado derrota a un aliado, pone en juego la primera carta de la gema del infinito. Vale, no nos hace daño. Ahora se activa la gema. Hay que descartar un aliado, una mejora o un apoyo. Vamos a descartar esto. Carta de encuentros. El villano te ataca. ¡Guau! Sin podernos defender. ¡Qué risa! Ataca de 3. De 4 y de 5. Se activa el guante. Pone en juego gema. Y nos toca. Vale. Vale. Vamos a pagar 2. Para jugar a Maria Hill y robar una carta. Hemos pagado con determinación, quitamos una amenaza. Hemos pagado con audacia, le hacemos un daño. Se le quita el estado duro. Vamos a intervenir de 2. Bajamos ya la amenaza a unos límites un poco aceptables. Vale. Vale. Voy a descartarme de buscando problemas. Le vamos a hacer 2 daños a Thanos. Se va a 3. Enderezamos. Robamos 2. Por 2. Voy a jugar a Kalu. Vamos a mirar las 5 primeras. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cogemos un evento. Que solo puede ser la magia cuántica. Barajamos. Vale. Ahora tengo que mirar el descarte para ver si podemos hacer algo de daño. A ver qué tenemos por aquí. Salvaguarda cósmica, el ataque mágico no viene mal.
Rayo kármico tampoco. Voy a pagar uno para jugar magia cuántica. Y de aquí creo que voy a ir a hacerle daño. Podríamos asegurarnos con una salvaguarda y hacer más control que daño. Pero yo creo que un rayo kármico tampoco viene mal, la verdad. Aprovechando que tenemos el shawarma por 3, vamos a jugar un rayo kármico. Vamos a pegar de 4 más descartes. Podemos descartar hasta 4 cartas. Y hacemos 4, 5, uno por cada aspecto. 5, 6, 6. Vale, le vamos a hacer 6 daños. Se vaya a 9. Esto me lo voy a bajar, pero me lo voy a bajar más pensando en por si tengo que descartar algo que por otra cosa, gente. Porque ahora planes secundarios solo quedan 2 en todo ese deck. Entonces tampoco es tan relevante. Vamos a intervenir de 3. Daño en Cosmo. Le voy a hacer un daño con Kalú a Thanos. Se va a 10. En 16 pasa. Daño aquí. Y creo que no es mal momento para darnos la vuelta. Y curarnos todo el daño. Me da miedo, porque es que Thanos puede planificar de 12 perfectamente. Vamos a agotar el mundo alma. Quitamos contador. Nos curamos todo el daño. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y enderezamos. Pero bueno, aprovechando que ahora no tiene ningún aumento a mayores ni nada, no es mal momento para girarse. Agente Coulson, vale. Tenemos cartas de intervención, vale, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una amenaza al plan. Ahora, Thanos planifica de 2, de 3. Ahora se activa la gema del alma. La gema del alma imbuye a su propietario de una inconmensurable fortaleza de espíritu y la capacidad de trascender su condición natural. Cura 3 de daño al villano y dale una carta de aumento boca abajo. Vale, le vamos a poner el aumento. Como salga ahora un mover ficha, nos vamos a ir a Cuenca. Ponemos 2 daños en vez de 5. Se cura de 3. Carta de encuentros, que va a ser con la guardia baja. Cuando se muestre esta carta, descarta una mejora o un apoyo. Bueno, pues para eso tenemos el investigador sagaz. Vale, y ya estaría. Nos toca. Nos toca. Me voy a dar la vuelta. Me voy a descartar de despejar la... No, voy a intervenir de 1. Y me tengo que descartar de despejar la zona, yo creo. Me descarto de despejar la zona. Quito 2 de amenaza. Se queda en 1. Me enderezo. Robo 2 cartas. Una. Cargamos gema. Carta de encuentros. Voy a dejar aquí. Y barajamos. Tengo que robar otra más. Cosmo no cuenta para el límite de aliados, o sea que aún podría bajarme a Coulson. Ahora va a tener un aumento más, o sea que es importante que me guarde algún aliado para defender. Rayo kármico, tengo que robar otra más. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a intervenir de 1. Me voy a bajar de nuevo el investigador sagaz.
por 1, por 2 y por 3 voy a bajar a Coulson. Curamos 1 de daño a Cosmo por la innovación. Ahora con Coulson me busco el combito. Aquí tenemos la respuesta rápida. Barajamos. Y creo que, bueno, me voy a guardar a María Gil y a Calú para irme defendiendo, gente. A Agente Coulson me lo reservo para la intervención. Y a Cosmo podría pegar, pero realmente si sale con esbirro, que tiene bastante culo, me viene bien. Si tengo que intervenir con él, pues también. O sea que de momento me lo voy a quedar. Por 2 me voy a bajar la respuesta rápida. Y me voy a guardar un rayo kármico para reventar a este tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo la de daño que tenemos ahora mismo en mano, A ver si no nos hace descartarnos o ninguna jugarreta de esas. Vale. Una amenaza. Ahora. 2, 3, 4, 5, 6. Thanos nos ataca. Me voy a defender con Calú. Ataca de estas cartas de encuentros. Yo no sé, creo que aquí queda mejor. Ataca de 3. Defendemos con Calú. De 3. De 4. De 5 y de 6. Calú cae derrotado. No vamos a activar la respuesta rápida con Calú. Y ahora se activa una gema, que es la de poder. La gema de poder incrementa la fuerza y resistencia de su propietario, además de potenciar todas las actitudes sobrehumanas que tengas. Y doble carta de encuentros. La primera, cuando se muestra esta carta pone en juego la primera gema, ¿vale? Vale, pues se pone esto. Y ahora, bueno, esto hay que reubicar cosas. Ahora lo que sucede es que se ha acabado el deck de las gemas, hay que barajar y respuesta obligada de Thanos. Después de que se acaben las cartas del mazo de la gema del infinito, da a Thanos una carta de aumento, ¿vale? Bueno, esto se corta. Carta de aumento para Thanos. Y fauces negras. Vale, esto está aquí. Vale, y tenemos 2 gemas para el siguiente turno, Vale. Ok. Voy a hacerle un daño con Coulson a fauces. Y por 1 voy a jugar ataque mágico. Le vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a derrotar a fauces. Ahora voy a pegar. Voy a pegar de 1. Hay que poner el daño derivado a Coulson, que me voy a olvidar. Me voy a descartar de hacer la llamada. Gano +1 mis stats. Me enderezo, robo 2 cartas. 1 y 2. Voy a pegar de 2. Se va 10. Vamos a jugar un rayo kármico, que lo podríamos pasar. No sé si conviene con el aumento adicional, pero bueno, tenemos muy controlada la mesa. Por 1 y 2 vamos a jugar un rayo kármico. Le hacemos 4, podemos descartar hasta 4, que es 1, son 5, 5, 6. Vale, pues con 6 esto pasa. Entonces derrotamos a la primera parte del titán loco. Vamos a buscar la segunda. Ahora esto entra con dureza. Nos dice que cuando se muestre esta carta busca el casco de Thanos, que ya lo tuvimos que desvincular antes. Pues aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos el aumento, el casco. Le da represalia. Vale. Ok. Creo que me voy a seguir guardando los aliados.
Aunque deberían empezar a salirme ahora bicho y halcón estelar. O sea que a lo mejor con María Gil. Bueno, vamos a guardárnoslos por si acaso, porque ahora se viene esbirro, gente. Ahora se viene esbirro, me va a aturdir además. Vamos a dejarlo por si acaso. Con uno, aunque no nos curemos, sí que me voy a guardar una salvaguarda cósmica, ¿vale? Esto bastante importante. Y ahora vamos a dar turno, robamos una. Aquí está el constelar, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Y damos turno. Entonces, esto, yo creo que esto va a quedar mejor. Un poco por aquí orientadito, todo. Plan principal, se va a 2. Ahora, Thanos nos ataca. Me voy a defender con agente Coulson. Ataca de 3, de 3, de 4. Descarta la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros. Aplica sus iconos de aumento. Descarta la primera carta. Vale, se descarta, no se pone en juego. Aplica sus iconos de aumento en esta activación como si fuese una carta de aumento. Vale, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. Ojo la que se va a comer Coulson, lo va a desintegrar. Y la segunda carta de aumentos de 10. ¡Fua! La que se acaba de comer Coulson. Vale, Coulson cae derrotado. Entonces ahora, en vez de descartar a Coulson, descartamos respuesta rápida. Coulson entra en juego con un daño y respuesta rápida a nuestra mano. Vale. Y ahora se activan las dos gemas. Vamos a activar primero, yo que sé, la gema de poder. Nos quedamos aturdidos. Esto se descarta. Y ahora descarta cartas de la parte superior. ¡Jua! Acaba de salir un esbirro, ¿eh? A ver si no descartamos todo el deck. Hasta que salga un esbirro. Aquí está. Fauces. Esto se descarta. Y entra con represalia 1, dureza. Vale, ok. 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 Y ahora, carta de encuentros. Sí, ¿no? Todos han sido las gemas. Y carta de encuentros, que va a ser tributo. Vale, esto entra con 2 de amenaza. La Orden Negra rinde culto a la muerte y exige un tributo a los mundos que conquistan. Buah, es que esto está súper bien tematizado. Vale, cuando se derrote esta carta le tenemos que dar una carta de encuentro adicional al jugador, ¿vale? O sea que, ojo ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Voy a atacar a Corvus para quitarme el aturdido. O sea, bueno, no nos llegamos a atacar realmente. Me voy a descartar de la enfermera de noche. Para curar de una Cosmo. No, voy a curar de uno a María. Voy a pegar con María, le quito el estado duro. Daño en María Gil. Perdón, me he descartado de esto, me enderezo, robo 2 cartas, 1 y 2. Por 1. No. Voy a intervenir con Coulson aquí. Esto cae derrotado. Le vamos a poner daño derivado a Coulson. Al caer derrotado nos comemos carta de encuentros. Es muy fácil, confundirse aquí con la de cosas que hay. Carta de encuentros. Al derrotar un plan secundario, esto, joder, lo voy a poner así. Podemos robar una carta. Pedir ayuda. Por 1 voy a despejar la zona. Quito 2 de amenaza. Robo otra carta de encuentros.
Vale, viene bicho y barajamos, colocamos otro contador. Vale, este señor está a 4. Espero no haberme confundido de nada, gente, ya lo siento. Si cometo algún error. María caería derrotada porque Corvus tiene... No me daba cuenta. No me daba cuenta. No me daba cuenta. No, tendría que haber curado a Cosmo. Bueno, mira, es un error que he cometido. Vamos a... María cae derrotada por la represalia de Corvus, ¿vale? Vale, por 3 voy a jugar Rayo Kármico. Le vamos a hacer 4 y como cae derrotado no nos comemos la represalia. No hace falta descartar nada y venga a tu casa. Vale. Ahora, hay 2 cartas de encuentros, o sea que es bastante importante bajarse una segunda salvaguarda cósmica. Ok. Ok. Ahora hay que pegar de 1 a este señor. Para quitar el estado duro, nos comemos la represalia. Y ahora hay que descartar ciencia y fuerza, que va a ser estas dos. Y por 2 preparo combo y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Joder, este turno fue muy largo, ¿eh? No sé si habré cometido algún error, espero que no. Todo enderezado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, una amenaza. Bueno, hemos descartado esto porque hemos pagado ciencia y fuerza. Vale, una amenaza. Ahora este señor nos va a atacar. Nos vamos a defender con Coulson. Ataca de 3, de 4. Son cartas de encuentros. De 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Coulson cae derrotado. Entra con un daño. Respuesta rápida a nuestra mano. Y ahora triple carta de encuentros. Perdón, antes de eso activamos gema. Va a ser la gema del alma. Vale. Perfidia. Respuesta, bueno, interrupción obligada. No se cumple. La segunda, perfidia. Descartamos. No se cumple. La última, accesorio. Vale, lo colocamos aquí. Y ya estaría. No sé si compensa hacerle daño a este tío ahora. Se va a acordar de 3. Bueno, pero es que tenemos que avanzar igualmente. Sí, tenemos que avanzar igualmente. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle un ataque mágico. Descartamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le hacemos 5. Ahora... Voy a pegar de 1. De hecho, voy a intervenir de 1, que me da igual. Me descarto de hacer la llamada. Gano más 1 a mis stats. Me enderezo. Robo 2. 1, 2. Por 1 juego. Y 2 juego rayo kármico. Le hago 4. Descarto 1, 2, 3 y 4. Ser 4, 5, 5, 6, 6. Vale, le hacemos 6. Se va a 11. Le pego de 2. Se va a 13. Aquí llega a 23.
Hay que llegar a 23. Podría hacerle otro de 5, sería a 18. 19, 20. Se va a curar. Vamos a hacerlo bonito porque es que lo tenemos muy controlado este tío. Aunque va a sacar doble gema, ¿no? Pone en juego la primera. Si va a hacer doble gema. Simplemente voy a pagar 2 para jugar respuesta rápida. Me quedo el hechizo escudo en mano. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, hay que robar, o sea que sí que nos va a valer el hechizo escudo. Vale, pues robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundo alma. Carta de encuentros. Y barajamos. Vale, bueno, ya veis que rápido cicla, ¿eh? Una vez que se monta la mesa, esto se cicla rapidísimo, empiezas a acumular contadores del mundo alma, que es una pasada. Y es que es muy difícil que Warlock pierda una partida, gente. Yo por eso digo que con mesa montada no hay ningún héroe que sea mejor que Warlock. Ninguno. O sea, es el mejor héroe del juego con diferencia. Es verdad que, por ejemplo, Doctor Extraño podría ganar antes, porque es muy potente Doctor Extraño, pero es más fácil que no pierda Warlock, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos una amenaza. Ahora, este señor nos va a atacar. Vamos a defendernos con hechizo escudo. Bueno, vamos a ver lo que saca, ¿vale? Ataca de 3, de 4, de 5, de 6. Hechizo escudo. Descartamos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿no? 3, 4, 5, 6. 6. ¿Os he descartado bien? Ya no lo sé, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, más el hechizo. Interrupción. Cuando Thanos se active, pone en juego la primera carta de la gema del infinito. Vale. Ahora esto se descarta. Ahora hay que ponerle el +1 al plan principal. Esto se baraja. Vale, ok. Lo guay es que ahora tenemos de un modo u otro en la mano y podemos volver a utilizarla porque ya hemos ciclado el mazo del villano. El mazo del villano. Que ahora con la gema del alma se va a curar de 3. O sea que curamos de 3. Y le damos un aumento boca abajo. Espera, espera, Thanos. No seas impaciente, tengo que barajar para darte el aumento. Vale, ok. Cortamos. Vale, le pongo el aumento. Ahora, gema de la realidad. Descarta un aliado, mejora o un apoyo. Vamos a descartar. Vamos a descartar investigador sagaz. Vale, se va la segunda gema. Y ahora carta de encuentros y carta de encuentros. La primera. Incitar 1. Una amenaza. Cuando se muestre esta carta, dale a Thanos una carta de estado duro. Si no puedes hacerlo, colocas 2 amenazas sobre el plan principal. Síndrome desviante. Vale, pues le damos el estado duro. Y la segunda, perfidia, el villano te ataca. Ok. Vale, pues en este caso vamos a hacer otra vez defensa de Coulson. Ataca de 4, de 4, de 5, de 6 y de 7. Coulson cae derrotado, pero se descarta respuesta rápida que va a nuestra mano. Y entra con un daño. Ok. Ok. Vale, pues vamos a jugar de un modo u otro. Vamos a buscar un plan secundario. Que va a ser el de la Orden Negra, por ejemplo. Aunque no viene mal este para quitar la gema de después. Aunque nos comamos un aumento a mayores. Vamos a ir a por el trono. Y le anulamos la siguiente gema. Vamos a dejarlo ahí un turno. Si no, acabamos con el ahora, ¿eh? Pasa que con el duro a lo mejor no damos hecho 13 de daño. Pero bueno, vamos a verlo ahora. Igual sí, ¿eh? Igual sí.
Robando 3 cartas puede ser que tengamos todos los recursos necesarios. Entonces ahora, esto empieza con 2 de amenaza. Vale, robamos 3 cartas, 1, 2, 3. Vamos a pegar de 1, le quitamos el estado duro. Vamos a jugar ataque mágico, descartamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se va a 15. Vale. Ahora, ¿qué tenemos en el descarte? Me gustaría pillar daño, pero... vale, hay 2 rayos kármicos en la baraja. Hay 2 rayos kármicos que podemos robar con Kalú. Vamos a pagar 1 y 2. Vamos a curar de una Cosmo. Vamos a curar... No, vamos a quitar una amenaza, el plan principal. ¿Y qué estoy pagando con esto? Que no me acuerdo. A Kalú. Sí, ¿no? Sí. Bajamos a Kalú. Miramos las 5 primeras. 1, 2, 3, 4, 5. Robamos rayo kármico. Barajamos. Y esto puede que ya esté, ¿eh? Puede que ya esté. Tenemos 4 de daño en mesa. Cortamos. Vale. Vamos a pegar de 2 con Cosmo. De 2 aquí. Más 1 con Kalú son 3. Le vamos a poner los 2 daños derivados. Me voy a descartar de esto para curar de 1, pues, no sé, a Cosmo. Nos enderezamos, robamos 2 cartas. Por 3 juego rayo kármico. Hacemos 4, descartamos 1, 2, 3, 4. Hacemos 4, 4, 5, 5, 5. Y ya estaría. Son 23 daños y Thanos cae derrotado, gente. Y aún tenemos para dar y tomar, ¿eh? O sea que, increíble. Increíble este deck. Bueno, mira, podemos intervenir aquí de 1. Podemos intervenir aquí de 2. Le ponemos el daño a Coulson. Y tan listo. No sé, me apetece bajar a bicho. De hecho, vamos a hacer así. Por 2 voy a bajar a bicho. Y me quedo un antiperfidias en la mano. Nada, ya veis, hasta aquí. Joder, es que es muy bueno Warlock, ¿eh? Es muy bueno. Plana 0, aunque ponga los +1, le da un poco igual. Y a Thanos lo acabas reventando. Lo acabas reventando. Es una pena que no me quedó todo lo épica que me hubiese gustado. Tuve una partida anterior, que de hecho comenté la semana pasada, joder, acabo de grabar una con Thanos súper épica y tal, y la verdad es que Thanos nos lo puso más difícil, tampoco mucho más, porque es que este Warlock se defiende muy bien, pero no la pude subir al final, se me jodió el archivo, perdón por hablar mal, y tengo que bajar esta, que bueno, es un poco más, subir esta, perdón, que es un poco más sencillita, la verdad. Eh, muy easy, ¿no? Esto, no sé qué hace aquí, no sé por qué empezaba a colocar cartas del descarte ahí, están aquí todas, ¿no? 3, 4, 5, porque me tiene pasado, ¿eh? De que a veces, joder, de colocar, pues acabas poniendo aquí la gema que no es, joder, qué bonitas son. Aquí están las 6. Pues nada, un poco la partida está aquí. Es muy sencillo jugar con Warlock. Bueno, sencillo no es complicadillo, pero digo, es muy difícil perder jugando con Adam Warlock. Por eso digo que es el héroe más potente, porque sí, tarda en montar mesa, pero se defiende muy bien hasta que monta mesa, pero muy bien. Siempre tiene alguna solución. La gran clave de Warlock, y seguramente le dedique un vídeo, la gran clave es que no hay ningún héroe, ni siquiera Doctor Extraño, que con la mesa montada te permita intervenir, hacer daño, chetarte las stats, curar a un aliado, robar 2 cartas y enderezarte. O sea, cualquiera de esas cosas
puedes hacerla, de momento de la circunstancia, dependiendo de lo que te venga. Las gemas las vas viendo, sabes más o menos por dónde te va a atacar Thanos, entonces tú te puedes planificar muy bien los turnos y puedes realmente neutralizar muy bien todo lo que se venga. No sé, tiene antiperfidias, que en caso de doble carta encuentros o lo que sea, sabes que te la tienes que colocar. Si te van a descartar de algo, sabes que tienes que colocar algo que, bueno, que no te duela mucho para mantener todo lo demás. Es una maldita navaja suiza, gente. Una maldita navaja suiza. Tiene respuesta a todo, gente. Y eso que hay cartas que me estoy planteando quitar, ¿eh? Hay cartas que me estoy planteando quitar. Por ejemplo, buscando problemas. Ángela. ¿Qué más tengo por aquí? Entrenamiento defensivo. Y yo diría que había alguna más. Pedir ayuda, porque al final no la estoy utilizando tanto. Y el mundo alma acaba siempre muy cargado porque es que se defiende muy bien Warlock. A pesar de los 2 de defensa, es mentira que tenga 2 de defensa. Muchas veces tienes 3 por la habilidad y si bajaste el chaleco ya son 4. Pones aliados que te van a cubrir muy bien. Tienes el hechizo escudo. O sea, es que no comes daño con Warlock. Es muy difícil comer daño. Estamos hablando de Thanos, que vale, es modo normal, pero es modo normal, es uno de los villanos más fuertes del juego. Y es muy sencillo. Muy sencillo. Y es eso, ¿eh? Aún tengo que pulirlo. Igual le hago una 3.0 porque ya sabéis que este es el deck que más me gusta. Y tampoco me gusta borrar lo que ya hice, porque sé que en Marvel CDB lo que puedes hacer es modificar los mazos y, y ya estaría, ¿no? O sea, pero así lo que hago es borrar las versiones anteriores y tampoco quiero. Quiero que se vaya viendo la evolución del deck. Y nada, igual para el siguiente escenario quito 3 o 4 cartas por probar otra cosa. Pero ya veis, ¿no? Ya veis, es un deck súper potente, gente. Para mí es el mejor héroe del juego, el más divertido también porque es en el que es más importante la toma de decisiones, ¿no? Si decides mal con Warlock, obviamente te va a reventar. Pero si la toma de decisiones que haces es buena, y tampoco es complicado elegir la buena, pues es muy, muy sencillo. Y nada, vamos a leer, a ver si hemos cumplido todas las condiciones de victoria. Yo juraría que sí, pero vamos a leerlo por si acaso. Condición de victoria 1. Si protocolo de defensa no está en la zona de victoria, se añade calambrazo a la reserva de campaña. Protocolo de defensa la tenemos en la zona de victoria. Y si se ha completado la etapa 1B, las gemas del infinito se anota en la hoja de campaña, ¿vale? No se ha superado las gemas del infinito. Aquí tenemos la segunda parte, me da una pena que no lo veáis realmente. Equilibrar la balanza, está súper bien planteado esto. Cuando se muestra esta carta, cada jugador devuelve su pila de descartes a su mazo o lo baraja. Cada jugador retira del juego la mitad de su mazo, ¿vale? Es como un chasquido. Ese equilibrar la balanza que te quita la mitad del deck y no puedes jugar en este turno, o sea, en esta partida ya no puedes volver a jugar con esas cartas y en el siguiente escenario creo que lo que te hace es que empiezas con esas mismas cartas en el descarte. Y nada, y te habla aquí, ¿no? De con solo chasquear los dedos, Thanos ha exterminado a la mitad de todos los seres vivos del universo. Si lográis arrebatar el guantelete al titán loco, quizá podáis utilizar su poder para revertir esta tragedia. Pero si fracasáis, no quedará nadie capaz de hacerle frente. Bueno, por eso en Infinity War ganó Thanos, ¿no? Porque no tenían a Adam Warlock. Y nada, bueno, un poco hasta aquí. Esta misma semana tendréis el cuarto escenario. En algún momento, gente, porque para la semana tenemos el quinto escenario, ya terminaríamos esta campaña y cada vez está más cerca motivos siniestros. O sea que en algún momento voy a traer un vídeo en el que vayamos viendo pues un road to motivos siniestros, ¿vale? En el que veremos algunos spoilers que ya están saliendo, a mayores de los que ya vimos. Haremos un repaso, veremos, no sé, os contaré qué héroes voy a jugar. A lo mejor me planteo, no sé, ponedme en los comentarios a ver qué os parece, pero a lo mejor me planteo jugar la campaña de motivos siniestros con los 2 héroes, pero por separado. Es decir, la misma semana lo que traigo es el mismo escenario 2 veces. Primero con Gwen Stacy, que es Ghost Spider, y el otro día con Miles Morales, ¿vale? Y a la siguiente semana, pues escenario 2 y los invierto para que no tenga ventaja un héroe sobre el otro. Y así vamos comparando qué héroe nos parece más interesante y tal. Lo que sí que no voy a hacer seguramente es jugar con los Precon, ¿eh? Porque, no sé, los Precon están muy bien para echar unas partidas, para ver los héroes y tal, pero luego llega un momento que hay cartas que son obvias, así no voy a hacer un cambio drástico porque hay cosas que voy a jugar sí o sí, por ejemplo,
como se dice, los campeones estos arácnidos los voy a jugar sí o sí, porque es lo que me gusta con Spider-Gwen, probar esas mecánicas y tal, pero habrá alguna carta, pues como hice con Visión, ¿no? Que más o menos mantienes el precon, pero hay 3-4 copias que son obvias que eso va afuera, eso lo voy a quitar. Entonces, eso sí que lo voy a hacer. Y nada, un poco hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, el gran titán loco, este duelo de titanes entre Adam Warlock y Thanos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.